Amados hermanos, buenas tardes. Es un privilegio para mí dirigirme nuevamente a ustedes con el propósito de saludarlos y desearles las mejores bendiciones de Dios. Dios nos ama en gran manera y Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Aunque nosotros estemos, hermanos, lejos de Dios, Dios nos ama. Allá San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice al pueblo de Israel, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú, hermano y amigo, no somos salvos, la culpa es directamente nuestra, porque Dios ha hecho todo lo posible para que tú y yo heredemos el reino de los cielos. Dios nos ama en gran manera, hermanos. Y el cielo no será igual si nosotros no nos encontramos allí. Lo que más anhela Dios es que tú y yo nos relacionemos con el Señor, con nuestro buen Dios y Padre Celestial, nuestro Creador, y busquemos el reino de los cielos. Nos relacionemos con Dios a través de la lectura de su sagrada palabra, a través de la oración, para que podamos encontrar el camino que nos lleva de regreso al reino de los cielos. Yo quiero invitarles, hermanos, en esta hora, para que tengamos una palabra de oración. Allí donde tú estás, hermano, inclina tu cabeza y acompáñame en esta oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones en este momento, para que podamos, Señor, escuchar tu palabra y poder mejorar nuestra manera de vivir cada día, Señor. Que a partir de este momento enderecemos nuestros pasos hacia Dios y que podamos prepararnos para el reino de los cielos, según la santa voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, ruego la bendición especial de Dios para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Amén, Señor. En esta hora, hermanos, vamos a tratar un tema muy importante, titulado La escalera de Pedro. Está basado allí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Pero este texto lo tocaremos más adelante. En esta ocasión vamos a tratar la primera parte de este tema y seguiremos desarrollándolo poco a poco para que podamos compartir entre todos el deseo de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Dios está haciendo todo lo posible durante este tiempo de gracia para que abramos nuestro corazón al Señor y le busquemos cada día. Él quiere morar en tu corazón y en el mío, hermano y amigo. Vamos a estudiar el primer texto de la palabra de Dios. Y yo les pido que por favor ustedes con sus Biblias en sus manos, escudriñen allí la palabra de Dios conmigo para que podamos tener un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Aquí una hermana me va a compartir nuevamente, como en las veces anteriores, la lectura de la palabra de Dios. Bueno, ya. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, este texto fue escrito 2500 años después de la creación.
el libro del Génesis fue escrito 2500 años después de la creación. Y si no fuera porque Moisés nos dice aquí en este texto cómo surgió la existencia de Adán y Eva en este planeta, nosotros no sabríamos de dónde surgieron nuestros primeros padres y por ende la especie humana. Pero allí Moisés nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y lo repite otra vez, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Es interesante notar que desde el comienzo Dios hace una pareja, un hombre y una mujer. El hombre no decide si quiere ser mujer o la mujer decide si quiere ser hombre. Desde el comienzo Dios los creó con sus respectivos cuerpos para ocupar en el mundo el papel que Dios quería que desarrollaran para procrear, hermanos. Cada uno, la mujer y el hombre, tenemos diferentes cuerpos con las características especiales para engendrar la especie humana, para engendrar nuestros hijos. Hermanos, es interesante notar aquí esta parte de la palabra de Dios. ¿Y a qué nos lleva esto, hermanos? La escalera de Pedro nos habla del crecimiento cristiano, del crecimiento en el desarrollo de nuestra vocación para heredar el reino de los cielos. Es decir, recuperar aquella forma conforme Dios nos creó originalmente. Dice que Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. La Biblia nos dice que Dios es santo y el hombre y la mujer están llamados a ser santos. Están llamados a ser santos. Pero el hombre, perdón hermanos, el hombre después de que pecó, ya esta imagen maravillosa que Dios había implantado en el hombre desapareció. Fue borrada por el pecado. Pero en el proceso de nuestra vida cristiana tenemos que recuperar aquella imagen de Dios. Ese es el centro del tema que en esta ocasión vamos a tratar. Y allá nos dice en el capítulo 5, versículos 2 y 4. En el versículo 2 dice que Dios creó, repite allí Moisés lo mismo que dice en Génesis 1:27, que Dios creó un hombre y una mujer. Pero luego en el versículo 4, tomen cuidado hermanos en esta cita, Génesis 5:24, dice que Adán engendró hijos e hijas. A través de mi existencia, hermanos, he contemplado muchas familias y vemos que en los hogares hay dos especies, dos géneros, un hombre y una mujer. Y los hijos de aquellas dos personas pueden ser hijos varones o hijas mujeres que nacen de una vez con sus características especiales. Ellos no deciden más tarde qué serían, si mujeres u hombres. Desde un principio Dios las creó así. Las creó así, hermanos. Pero hoy día vemos que la especie humana ha tergiversado, hermanos, esta vocación con la cual Dios los creó para procrear varón o hembra.
Hoy día está proliferando en el mundo una norma donde se dice que cada persona, cada muchacho decide lo que quiere ser. Si quiere ser mujer o si quiere ser hombre. Y se hace la cirugía respectiva para cambiar de género. Hermanos, a mí me asombra esta, esta norma, digamos, del ser humano actual, que va en cumplimiento, va paralela a la segunda venida de Cristo. Esto lo digo para ilustrar un poco lo que quiere decir allí, ¿no? Aunque no es el tema que estamos tratando. Dice el Señor que cuando el Hijo del Hombre venga, un poco antes de su regreso el Señor a esta tierra, existirá la misma situación que existía en Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era la situación de Sodoma y Gomorra? Ustedes lo saben muy bien, que era el homosexualismo. ¿Y cómo lo sabemos? Allá cuando Dios envió dos ángeles a Sodoma a visitar a Lot y a inspeccionar cuál era la situación real del pueblo, a ver si habían copado la medida que Dios había establecido para ellos. Y dice que cuando los ángeles llegaron a la casa de Lot, llegaron los hombres de aquella ciudad, desde el mayor hasta el menor, a la casa de Lot y le pidieron: Lot, sácanos a esos hombres que han llegado a tu casa, queremos conocerlos. ¿Y en qué consistía queremos conocerlos? Terrible, hermanos. Querían tener relaciones sexuales con aquellos jóvenes, que eran dos ángeles de Dios. Y al otro día, hermanos, Sodoma, Gomorra fueron destruidas por Dios, por el fuego, porque esta es una norma de vida que está completamente contraria a la santa voluntad de Dios. Hermanos, no pensemos que Dios va a tolerar que nos burlemos de Él. Lo que Él ha establecido para el hombre, esto tiene que existir hasta la segunda venida de Cristo. Allá dice Apocalipsis 22:14 que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los de Dios, no los de los hombres, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la santa ciudad de Dios. Hermanos, esto es terrible. El cumplimiento de la profecía se está desarrollando en este tiempo y nosotros tenemos que estar pendientes de esto, hermanos. Esto nos dice que la profecía que habla de los 6,000 años de pecado es una realidad y está para cumplirse, hermanos. Está para cumplirse. Pero Dios creó al hombre macho y hembra, y Adán engendró también hijos e hijas, hijos e hijas. Hermanos, sigamos estudiando un poco más profundamente este tema sobre la escalera de las virtudes. En 2 Corintios 3:18 dice: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Notan, hermanos, nosotros somos transformados de gloria en gloria, en escala, en escala. Adán y Eva no tenían que esforzarse por ser santos, porque esa era su naturaleza original. Es como un árbol, produce el fruto de acuerdo a la especie de ese árbol. Y ese árbol no hace fuerza por producir el fruto respectivo, lo produce naturalmente. Adán no tenía que esforzarse para ser santo, pero después del pecado, hermanos,
el hombre perdió su naturaleza espiritual, ya no se parecía a Dios, pero Dios viene a buscarlo y a través del proceso de esa relación con Dios va santificándose. Dice el apóstol allí que somos transformados de gloria en gloria, como en un espejo, a la semejanza de aquel que nos creó. A medida que tú y yo, hermanos, contemplamos la imagen de Cristo, vamos transformándonos a medida que tú y yo vamos relacionándonos con el Señor, así como lo hizo Enoc y Noé, que a medida que ellos caminaban con Dios durante el transcurso de su vida terrenal, ellos se iban transformando a la imagen de Dios. Nosotros no tenemos que, hermanos, estar satisfechos con un simple conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos que permitir que el Espíritu de Dios vaya transformando nuestra vida nuevamente para ser semejante a la imagen del que nos creó. Léala. En primera de Juan 3:2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, hermanos. Amados, dice el apóstol Juan, ahora, o sea, en este momento ya somos hijos de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, comienza ese proceso de santificación y dice, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Cristo aparezca por segunda vez, hermanos, este cuerpo mortal, este cuerpo que tiene esa tendencia al pecado, que nos lleva cautivos al pecado, desaparecerá, hermanos. Seremos transformados, dice que en un abrir y cerrar de ojos, y seremos semejantes a Cristo Jesús. Seremos semejantes a aquel que nos creó. Qué maravilloso, hermanos. En ese momento se cumplirá ese privilegio tan grande de ser nuevamente de una manera plena, tanto física como espiritual, a imagen de Dios, allá cuando nos creó en Adán, hace casi 6000 años, hermanos. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Es un privilegio para cada uno de nosotros que estudiamos la palabra de Dios y que estamos en ese proceso de la santificación, de ser semejantes nuevamente a Cristo Jesús. Por eso yo te invito, hermanos, a que no desmayes. Persevera, hermano. Persevera, hermana, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios. Que cada día tú te relaciones más con Cristo Jesús para que pueda reproducirse en tu vida el carácter de Cristo Jesús y hacerse semejante cada día a la imagen del que te creó, Cristo Jesús. Ya. Ahora vamos con segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro 1:4. Veamos esta cita. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, por medio de Cristo nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que nosotros llegásemos a ser, ¿qué? Santos.
y participantes de las promesas y de las bendiciones que Dios quiere compartir con aquellos que se preocupan cada día por hacer la voluntad de Dios. Hermanos, no tenemos vacaciones. Para el cristiano no hay vacaciones, hermanos. Cada día tú debes consagrar tu vida al Señor. Cada día debes entregar tu vida al Señor Jesús para que Él more en ti, que Él more en tu corazón, que Él sea el eje central en tu mente. Por eso dice allá el sabio, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, dame, hijo mío, tu mente y miren tus ojos por mis caminos. No tenemos vacaciones, hermanos. No tenemos tiempo para descansar. Tenemos que cada día consagrar nuestra vida al servicio del Señor y que nuestro deseo permanente sea compartir este bendito mensaje de salvación. Hermanos, sea como estemos en la situación que nos encontremos, vivamos cada día para Cristo Jesús. Así como Cristo vivía cada momento de su vida terrenal para el Padre. Dice allá San Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué hermoso, hermanos. Lo que Dios desea es que nos constituyamos en una familia estrechamente ligada por el amor con Dios nuestro Padre Celestial, con su Hijo Jesucristo y con todos nosotros como herederos del reino de los cielos. No tenemos vacaciones, hermanos. Cada día, cada noche, tú y yo debemos vivir para Dios. Debemos vivir para Dios. Y así como un árbol no hace fuerza para producir un fruto, nosotros como hijos de Dios no tenemos que sacrificarnos por hacer la voluntad de Dios. Allá el Señor dice en San Juan capítulo 15, el que está en mí, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Es interesante, hermanos, estas palabras, sin mí nada podéis hacer. Antes del pecado, Adán y Eva podían hacer la voluntad de Dios porque eran santos, no conocían el pecado. Pero después de que pecaron, ellos necesitaron que Cristo los ayudara para hacer la voluntad de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Qué hermoso, hermanos. Un hijo de Dios asido de la mano de Cristo puede cada día producir frutos para Dios. Su vida debe ser transformada, hermanos. Su vida debe ser semejante a la voluntad del que lo creó. Fuimos creados por Dios para hacer la voluntad de Dios, pero desgraciadamente el pecado atrofió esa relación entre Dios y el hombre. ¿Y cómo decimos que la atrofió, hermanos? Ustedes recuerdan allá en Génesis 3, dice que cuando Dios vino a visitar a Adán, Adán no salió a recibirlo, sino que se escondió entre los árboles. Hermanos, ya no sentía anhelo de relacionarse con Dios, porque el pecado se había entrometido entre esa relación con su Creador maravilloso. Pero nosotros tenemos, hermanos, que recuperar esa bendición maravillosa de ser semejantes a nuestro Creador. Allá en
Levíticos 11, 44 y 45, hay un mensaje que yo lo cito con frecuencia, que el Señor le pide a su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, si tú dices que pertenecen al pueblo de Dios, pero no estás en este proceso, hermanos, mucho cuidado, porque el deseo de Cristo es que tú seas santo. Hermana, que tú seas santa, haciendo la voluntad de Dios cada día. Allá en Hebreos dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, mis hermanos. Por eso este proceso de la escalera de la santificación es muy importante, como la veremos en el transcurso de esta meditación. Ya. Bueno, ahora en Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, nosotros somos culpables de nuestros pecados. Ahora día me encontraba con un señor y él me dijo algo interesante, hermanos. Él me dijo: don Humberto, Dios no castiga a nadie. Somos nosotros mismos los que nos castigamos por nuestros hechos. Y qué verdad tan maravillosa. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que Él vendrá con su recompensa para pagar a cada uno conforme haya sido su vida. Hermanos, pero Cristo vino y murió en la cruz por ti y por mí. Él pagó en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Dice que Él murió por nosotros. Él hizo su parte. Ya Él hizo lo que tenía que hacer por ti y por mí. Pero allá San Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la parte nuestra ahora es creer y obedecer. Esa es la parte tuya y la parte mía, hermano, que me estás escuchando en este momento. Tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal y comenzar a obedecer. Comenzar a obedecer, hermanos. Comenzar a obedecer. Ese proceso de la santificación comienza con la fe y va creciendo, tiene que ir creciendo hasta llegar a ser semejante a tu Creador, Cristo Jesús. Si tú no estás en ese proceso, hermanos, estás perdiendo tu tiempo. Reflexiona, hermano, ¿qué estás haciendo? Si no estás en este proceso de la santificación, escudriña tu vida y busca a Dios a partir de este momento. Yo no te estoy condenando, solamente te digo que reflexiones y busques la salvación, porque muy pronto, hermanos, se cumplirán las palabras del Señor. La noche viene cuando nadie puede orar. Va a venir el momento cuando tú querrás buscar a Dios, pero ya la puerta de la gracia se habrá cerrado para siempre. Tú tienes que buscar a Dios ahora, hermano. Consagra tu vida a Cristo Jesús. Es la invitación que yo te hago en este momento. Ya. En Ezequiel 36, 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, como he dicho en algunos de mis mensajes, todo el cielo está interesado en tu salvación. Dice allá San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, nuestro Padre Celestial, al mundo, o sea, a ti y a mí, que dio a su Hijo,
Cristo Jesús lo dio. Entonces allí encontramos involucrado al Padre, el originador de tu salvación. Encontramos a Cristo, el ejecutor de esa salvación. Y allí el profeta Ezequiel nos menciona al Espíritu Santo. Dice, y pondré, dice Dios, pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis mandamientos y los cumpláis y los pongáis por obra. Hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios. Si un día tú y yo no nos encontramos en el reino de los cielos, la culpa no será de Dios, porque Él hizo todo lo que tenía que hacer. Allá el profeta Isaías dice, ¿qué más había yo de hacer por mi viña que yo no haya hecho en ellos? La viña de Dios eres tú y soy yo, hermanos, en los cuales Dios está trabajando para cambiar nuestro carácter, para reciclarnos, hermanos, para reciclarnos y volver a ser de nosotros nuevas personas, a su imagen y semejanza. El Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y para que lo podamos hacer, dice que Él nos coloca dentro de nosotros su Espíritu Santo, para que podamos obedecer su santísima ley. No la ley de los hombres, hermanos, sino la ley de Dios. La ley de Dios. Hermanos, sobre esa santa ley es que va a ser juzgada tu vida y la mía, hermanos. Sobre la ley de Dios, no sobre la ley que los hombres han ideado y que cada uno quiere ser salvo a su manera. Pero con Dios no es así. Dios es el que pone las reglas. Dios es el que pone el parámetro bajo el cual tienes que regir tu vida y la mía, hermanos. Dice que por eso Él nos coloca su Santo Espíritu dentro de nosotros y nos da el poder, las capacidades, la necesidad y el deseo, hermanos, de obedecer a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Yo estoy agradecido con el Señor porque Él ha hecho tantas cosas maravillosas, hermanos, en mi vida y en la vida de todos ustedes, hermanos. Yo oro frecuentemente a mi Señor por toda mi iglesia. Digo mía porque es a la que yo pertenezco, pero la iglesia no es mía, hermanos. A la iglesia que yo pertenezco, que es al remanente de Dios. Al remanente de Dios, hermanos. Ese 5% de toda la congregación del pueblo de Israel. Allá en Romanos 9:28, está por ahí en esos textos, dice que si el pueblo de Israel fuere como la arena del mar, tan solamente un remanente será salvo. Hermanos, hermanos y amigos, por favor, no nos conformemos con pertenecer al grupo que adoran a Dios. No, hermanos. Tú debes esforzarte a obedecer la palabra de Dios para formar parte ese remanente que ha de heredar el reino de los cielos. Que según dice, hermanos, la sierva del Señor, dice que no es ni siquiera uno de cada 20. Hermanos, no es ni siquiera uno de cada 20. Y 20 es la quinta parte de 100. Por eso, hermanos, solamente, ni siquiera, entonces, de acuerdo a esa consideración, ni siquiera el 5%, hermanos. Pero es que las cosas de Dios no son fuego, hermanos. Cada uno piensa que va a ser salvo de acuerdo a su manera. Y argullimos. No, es que todos los días son de Dios. Todos los días son santos.
Pero, y es que, pero, hermanos, pero Dios dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Y noten que ese pasaje está registrado en el último capítulo de la Sagrada Escritura, Apocalipsis 22:14. Solamente los que hacen la voluntad de Dios van a heredar el reino de los cielos. Y por eso, hermanos, Dios nos da el Espíritu Santo para que obedezcamos su santa ley. Dios bendiga su santa palabra, hermanos, en el corazón suyo y en el mío en esta hora. En Siga. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Notan, hermanos? Dice el apóstol Juan, hermanos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Se refiere, hermanos, al pecado que tan fácilmente, hermanos, nos atrae. Que tan fácilmente nos atrae. Dice, hermanos, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué más dice allí el texto? Léamelo otra vez, hágame el favor. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oigamos, hermanos, si alguno, dice el apóstol Juan, ama al mundo, dice que el amor de Dios no está en él. Si nosotros nos sentimos atraídos por las cosas del mundo, hermanos, dice que el amor de Dios no está en nosotros. En esto se conoce entonces si nosotros somos hijos de Dios. Anteriormente nos decía, ahora ya somos hijos de Dios. Pero si llamándonos hijos de Dios amamos las cosas del mundo, dice que el amor de Dios no está en nosotros. Y el propósito de Dios es conducirnos a un proceso de santificación. A un proceso de santificación. Por eso, hermanos, es que la vida cristiana es difícil. Dice el apóstol allá, recogiendo palabras del Señor Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, será salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ese es solamente un 5% de toda la congregación. Los demás hermanos están en la congregación como que si fuera en un club donde vamos a pasarla delicioso, donde solamente se nos hable de amor, de la gracia, que es muy importante, pero no hacemos nada de nuestra parte por colocarnos en la regla de Dios. ¿Qué más? En Primera de Pedro 1 del 5 al 10 dice que es, qué pena, sí, el 5 al 10, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ay, no más. ¿Notamos, hermanos? Esa es la vocación que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Dice, aunque ahora seamos probados como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro, hermanos? A través del fuego. Y a través del fuego el oro va siendo purificado y la escoria va desapareciendo del oro. En una de estas ocasiones, hermanos, yo sentado allí frente a la casa donde vivo, y en esta época de viento,
y hay unos árboles allí frondosos y el viento sacude el árbol, lo sacude, lo azota para un lado, para otro y entonces caen las hojas secas. Va cayendo, hermanos, las hojas que ya no le sirven al árbol. Y yo consideraba esto, hermanos, con la vida cristiana. A veces Dios permite que pasemos por dificultades para que, hermanos, a través de las dificultades nos purificamos. Esa escoria que hay en nosotros, hermanos, esas hojas secas que nos perjudican, que no nos dejan desarrollar en nuestra vida cristiana, se caen al suelo y solamente quedan las hojas verdes, aquellas hojas que le dan vida al árbol. Pero lo malo debe desaparecer. Hermanos, Dios te ama de tal manera que Él permite que pases de pronto por situaciones adversas. Yo no sé cuál será tu problema en este momento, pero a través de esos problemas Dios está demostrando su amor para ti y te está purificando, hermano. No aflojes en tu fe, aférrate más al Señor, ora más al Señor, lee más la Sagrada Escritura, busca más a Dios y así verás cómo el momento de crisis fue una bendición para ti. Dios te ama, hermanos, y quiere prepararte para heredar con Él en el reino de los cielos. Un día el Señor Jesús vendrá, pero solamente vendrá por aquellos que estén preparados, no por los que se estén preparando. El tiempo de gracia va a terminar, hermanos. Busca a Dios ahora que todavía tenemos tiempo. Hay un texto por allá refiriéndose al pueblo de Israel, el pueblo de Israel antiguo. Dice, prepárate, oh Israel, para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, oh Israel. Estamos, hermanos, en la culminación del tiempo en que nosotros debemos prepararnos. Las profecías anuncian que Cristo está para venir. Pronto, hermanos, el tiempo de gracia terminará y después ya no se podrá hacer nada. Muy pronto se predicará el último sermón. Se leerá el último texto bíblico. Y después, hermanos, aunque busquen, como dice allá la profecía, que correrán de mar a mar buscando palabra de Dios, pero no la hallarán. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia ya desapareció para siempre. Por eso mi insistencia en este momento, hermanos, y en todos mis mensajes, es que aprovechemos el tiempo de gracia y escudriñemos la palabra de Dios. En Mateo 7, del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, Ay, no más, hasta el hermano. 23. Ahorita me lee los últimos dos. Notemos, hermanos, allí este mensaje se refiere a la congregación. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la congregación del pueblo de Dios, hermanos, hay estos dos grupos. Están los que solamente se conforman con decir Señor, Señor. Pero hay un pequeño grupo, hermanos, que se preocupa por hacer la voluntad de Dios.
¿Cómo se descubre cuál es el pueblo de Dios? ¿Por los milagros o por la obediencia? Allí dice claramente que es por la obediencia, hermanos. Porque muchos dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos maravillas, en tu nombre hicimos milagros. Generalmente ahora se nombra mucho que se hacen milagros, pero hermanos, no se menciona la obediencia a los santos mandamientos de Dios. Y apoyan su fe en los milagros, pero Dios se apoya es en la obediencia a su santísima voluntad. La voluntad de Dios está registrada en toda la Biblia, pero Dios la redujo a 10 palabras, los 10 mandamientos, bajo los cuales vas a ser juzgado tú y yo en el juicio, hermanos, en el juicio final. Eso es lo que Dios quiere. Léame los últimos 2 versículos. Mateo 7. Pero yo quiero decir algo, hermanos, porque allí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les contestaré diciendo, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Cómo así, hermanos? Entonces, los milagros, ¿quién los realizó? Porque los milagros fueron reales. Curaron las enfermedades. Muchas personas se sanaron. Pero ¿quién hizo esos milagros? El Señor dice, apartados de mí, obradores de maldad. Es decir, yo no supe de esos milagros. Yo no respondí esas oraciones. Entonces, ¿quién las respondió? Alguien que se encaminó a engañar a las personas. Y los milagros fueron reales. Yo no puedo decir que no. Pero lo que Dios acepta es la obediencia a sus santísimos mandamientos. Ojo con esto, hermanos, mucho cuidado. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser sanado de una enfermedad u obedecer los mandamientos de Dios? Allí dice que solamente los que obedecen los mandamientos de Dios heredarán el reino de los cielos. Los demás así hayan hecho milagros y hayan sanado, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, obradores de maldad, es decir, desobedientes a mi santa ley. Apartaos de mí, desobedientes. Y el Señor se gozará con aquel residuo pequeño, el 5%, que se gozó en hacer la voluntad de Dios. Así fuera en medio de enfermedades. Así como se gozaba en aquella noche Pablo y Silas cuando habían sido azotados. Pero a medianoche dice la Escritura que ellos cantaban himnos de alabanza a Dios. Azotados, pero cantaban himnos de alabanza, hermanos. No importa la situación por la que tú estés pasando en este momento, pero canta alabanzas a Dios. Gózate en las cosas de Dios. Y Dios abrirá las puertas de la prisión para darte el gozo de la liberación final, como sucedió en aquella noche. Cuando Pablo y Silas cantaban alabanzas, un ángel de pronto hizo temblar la tierra y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de sus brazos y de sus pies se aflojaron y cayeron al suelo, y Pablo y Silas fueron liberados. Hermanos, Dios tiene una liberación para ti y para mí. Gocémonos en hacer la voluntad de Dios, aún en medio de las dificultades, pero nunca pase por nuestra mente abandonar la fe, siempre aferrados de la mano del Señor, y el triunfo está asegurado. Ahora sí. Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, en los dos grupos que hay en la iglesia, para todos es esparcido el conocimiento de la palabra de Dios. Pero la gran diferencia está en cómo se aplica la palabra de Dios. Allí están los que edificaron su casa sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y vinieron dificultades tremendas y dieron con ímpetu en aquella casa, en aquella roca. Pero dice que la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús, hermanos. Durante el transcurso de mi vida, yo he sido azotado por las dificultades, hermanos, pero gracias al Señor, para honra y gloria de Dios, mi fe no ha flaqueado. Aquí estoy, hermanos, invitándote para que le seas fiel a Dios. Pero hay otro grupo que dice que edificaron su casa sobre la arena, la parte más fácil. Tenían el conocimiento de la palabra de Dios en su mente, pero no la aplicaron. Y dice que también recibieron azotes del viento, de las olas, y fácilmente cayó aquella casa porque estaba fundada sobre la arena. Entonces el asunto, hermano, radica en quién tienes puestas las esperanzas. Si en Cristo Jesús, en su santa palabra, o en las promesas de los hombres. En el juicio final, hermanos, se verá la gran diferencia. Dice allá el profeta que entonces echaremos de ver la gran diferencia que valió la pena haber servido a Dios. Yo aquí estoy, hermanos, y le pido a mi Señor que me dé fuerzas para serle fiel hasta que el Señor me quite la vida. Y yo te invito, hermano, para que no defraudes al Señor. Séle fiel al Señor bajo cualquier circunstancia. Canta himnos de alabanza a Dios constantemente y verás que el triunfo está asegurado, porque contigo está ¿quién? El Señor Jesús. Está el Espíritu Santo, están los santos ángeles. Dice el texto de allá del Salmo, dice que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, hermanos. Dios es nuestro defensor y el Señor es el que nos da la recompensa, el galardón final. Entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida y heredar, hermanos, esa casa preciosa que el Señor promete allí en San Juan 14, 1 al 3. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté vosotros también estéis. Yo anhelo ese día, hermanos, cuando Cristo venga y me lleve a heredar esa casa, hermanos, ese reino y ver el rostro del Señor todos los días y heredar, hermanos, esa tierra nueva que Dios ha preparado, que Dios tiene en su mente y que al final de los 7,000 años, hermanos, tú y yo la vamos a heredar, la tierra nueva. Pero antes de eso, hermanos, cuando se cumplan 6,000 años, vas a heredar ese privilegio de morar con Dios durante 1,000 años en el reino de los cielos. Romanos 12, del 8 al 11. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal,
en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. No perezosos, siempre sirviendo al Señor, sin fingimiento, amándonos los unos a los otros. En ese proceso, hermanos, debemos estar nosotros cada día, creciendo en la gracia del Señor. Siempre, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Siempre trabajando en la obra de Dios, hermanos. Buscando la manera de hacerle bien al prójimo para revelar a través nuestro. Nosotros somos los canales a través de los cuales Dios fluye sus bendiciones para nuestros semejantes. Para nuestros semejantes, hermanos. No perezosos, dice el apóstol. No perezosos, no desanimados. Para las cosas de Dios no debe haber desánimo, hermanos. No debe haber pereza, sino que debemos tener ese entusiasmo para las cosas de Dios. El Señor Jesucristo registra en la Biblia que era tanto el trabajo que tenía que hacer que no tenía tiempo ni para comer. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Las cosas materiales, temporales, o hacer la voluntad de Dios? Dios quiere que tu prioridad sea hacer la voluntad de Dios, no perezosos, no desanimados, sino siempre amando los unos a los otros. Ya. La segunda de Pedro. Sí. Ya la última que es la segunda de Pedro. Ya. Primera. Sí. Bueno, la primera es la última. Sí, Señor. Hermanos, hemos aquí, vamos a dejar la otra parte para otra disertación que será muy pronto, hermanos. Muy pronto, hermanos. Yo me gozo, hermanos, de haber compartido con ustedes esta porción de la escalera de Pedro, que vamos a tocar de una manera punto por punto en nuestra próxima meditación de la palabra de Dios. Yo deseo, hermanos, que tú consagres tu vida a Cristo Jesús. Permanezca en Cristo como el Señor nos pide allá en San Juan 15. Dice, permaneced en mí. Ese es el fruto ese es el secreto de la vida cristiana. Permaneced en Cristo Jesús. Si tú quieres ser salvo, hermanos, permanece en Cristo. Allá el apóstol Pablo nos dice en Hebreos, dice que debemos permanecer con la mirada puesta en Jesús. Nunca desviar nuestra mirada de Cristo Jesús. Hermanos, es hermoso esta invitación que nos hace el apóstol Pablo. Allí nos da el secreto de por qué Pablo fue victorioso a través de su vida cristiana, hermanos. Pablo pasó por muchas dificultades, pero él nunca apartó su vista de Jesús. Y finalmente salió triunfador, hermanos. Aunque le cortaron la cabeza allá en Roma, pero él heredará, hermanos, el reino de los cielos. Y si tú y yo somos fieles a Dios como lo fue Pablo, cuando el Señor venga, Él lo va a resucitar. Él estará entre aquella gran multitud de los que resucitarán en Cristo. Dice que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Allí estará Pablo, hermanos. Y si tú y yo somos fieles a Dios, hermanos, y morimos antes de la venida del Señor, resucitaremos con Pablo. Y si somos fieles a Dios hasta que Él venga y no hemos muerto, estaremos dentro del grupo de los 144,000. Y juntos, hermanos, miraremos a Cristo cuando venga en el reino de los cielos, en las nubes maravillosas, y dice que los redimidos saltarán como becerros en la manada y dirán, este es nuestro Dios,
le hemos esperado, nos gozaremos en su salvación. Mi deseo en este momento es que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que moras en el cielo. Gracias, Señor, por el gozo de poder meditar en tu palabra en este momento, Señor. Haber compartido con muchos hermanos en todo el mundo el mensaje de la palabra del Señor. Ruego para tus hijos, Señor, tu santa bendición. Que el Espíritu Santo nos anime a todos a hacer la santa voluntad de Dios. Y que así, Padre Santo, paso a paso, vayamos recuperando esa imagen que se perdió por causa del pecado. Bendice, Señor, a tu iglesia en esta hora, en todo el mundo, Señor. A cada persona que está mirando este mensaje, Señor, que está escuchando estas palabras, Señor, que en verdad son palabras de Dios. Bendice a tus hijos, Señor, y sana sus enfermedades, por favor. En el nombre de Santo de Jesús se lo ruego. Amén.